Bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Isaí? ¿Cómo estás? Bien, bien, profe, ¿y usted? También, gracias a Dios, aquí estamos de nueva cuenta. Qué bueno. Buenos días. Buenos días, Pantoja. ¿Qué tal? Bien, Lick. Y nada más. Bien. Giovanna, ¿cómo estás? Bien, profe. Correcto, qué bueno. Janet Teresa, Muy bien, profe. ¿Y usted? buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos de nueva cuenta. Luis N. Eh, Luis N., ¿cómo estás? Rodríguez, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Perfecto, andamos bien, gracias. Sí, Daniela, Soto Chapa, Bien, profe. ¿Y usted cómo anda? también bien, gracias, sí. Qué bueno. Iniciando el día. Bien, pues bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase. El día de ayer estuvimos hablando acerca de una clasificación de los albaceas. Habíamos dicho que el albacea es una persona que es designada por el testador cuando deja testamento, obviamente, o por los herederos cuando muere intestado y en su caso por el juez. ¿Qué tiene, cuál es la finalidad o el objeto del albacea? Pues de cumplir las disposiciones testamentarias. Generalmente a él el testador le encarga que dé cumplimiento a ciertas disposiciones testamentarias, como entregarle un bien al legatario, como administrar ciertos bienes y con sus frutos darle alimentos a otra persona, en fin, una serie de actividades. Por eso se dice que este, el, el testador es un verdadero sujeto activo eh, del derecho hereditario, porque en virtud del testamento que deja, en donde expresa su última voluntad para después de su muerte, pues prácticamente hace como si estuviera vivo, ¿verdad? Porque le está indicando al juez quiénes son a quienes deja como herederos, a quienes deja como legatarios, qué bienes se le debe dar a los herederos, qué bienes se le debe de dejar como legado a los legatarios, cuáles son las actividades o las disposiciones testamentarias que tiene que cumplir el albacea, en fin, es un verdadero sujeto activo del derecho hereditario, a diferencia de en los intestados, pues ahí nada más su muerte pues sirve como un punto de referencia, un punto de partida, para que se pueda decretar la apertura de una sucesión. Lo mismo sucede también en un testamentario, pues obviamente que con la muerte del autor de la herencia, se decreta la apertura de una sucesión, ¿verdad? Testamentaria. Se abre el juicio sucesorio testamentario. Pero aparte de ello, pues bueno, su voluntad sigue prevaleciendo durante la secuela del juicio sucesorio, ¿verdad? Le indica al juez quién es el albacea, le dice quiénes son sus herederos, quiénes son sus legatarios, eh, qué condiciones les impuso o términos a cada uno de ellos, ¿verdad? Le puede dejar una serie de modalidades a cumplir para que puedan recibir la herencia o el legado, en fin.
y las porciones hereditarias que deben de recibir cada uno de ellos. Pero el albacea, al final de cuentas, es el representante legal. Siempre decimos que de la sucesión, pero pues yo creo que la representación legal no puede existir, ¿verdad? Como lo dice el autor del libro, porque para ello se requiere a un representante y a un representado. Acuérdense que en los contratos de mandato, el mandante, a la muerte del mandante o del mandatario, pues obviamente que termina el contrato. Entonces, si fuera un mandato, si fuera un representante legal, el mandatario del de cuyos, pues terminaría con la muerte de este. Entonces, no puede ser posible que sea un representante del de cuyos. Es un representante de los intereses de los herederos, de los legatarios, inclusive de los acreedores, porque es el que se encarga de pagarle a las deudas que dejó pendientes el de cuyos a su muerte, ¿verdad? A los acreedores. Y se encarga también de cobrar a los deudores, a los que le quedaron a deber al muerto. Pero esa es la función de él, ¿verdad? Más que representante del muerto, es un representante de los herederos y legatarios. Y fácilmente se ve esta situación cuando en una sucesión legítima o intestamentaria. Ahí, pues los herederos designan al albacea y si lo designan, pues él es representante de los mismos. Claro, incluye también a los legatarios en un momento dado. Pero básicamente vendría a ser un representante de los herederos y legatarios, el albacea, más que del muerto, del difunto. Porque él al morir jurídicamente, pues bueno, ya todas sus relaciones activas y pasivas, pues las tendrá que ejecutar el albacea, pero no en representación de él, sino de los herederos o legatarios, o de la masa hereditaria. Y también dijimos que es un administrador de los bienes de la herencia, porque al final de cuentas, ahorita como vamos a ver en las obligaciones del albacea, pues entre otras está el aseguramiento de los bienes de la herencia. ¿Qué le pide al juez? Que lo ponga en posesión de esos bienes, ¿verdad? Pues si se va a encargar de administrarlos, debe de tenerlos en su poder. De otra manera, pues es imposible que pueda rendir cuentas de una administración de bienes que no están en posesión del mismo. Entonces requiere que se haga ese aseguramiento de los bienes, que se le ponga en posesión de los mismos para efecto de que él pueda administrarlos y como una consecuencia de rendir cuentas de su administración. Que como vamos a ver más adelante es otra de las obligaciones que tiene el albacea, administrar los bienes y rendir cuentas de su administración. Estas cuentas las rinde de tal manera que los herederos o legatarios se las tienen que aprobar y ya aprobadas las mismas, incluyendo al juez, pues puede continuar con el cargo y además por los demás trámites del juicio sucesorio. Entonces, ese sería el albacea y las diversas clases de albacea, pues hay albaceas que son universales porque se encargan de cumplir con todas las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en todas las relaciones jurídicas activas y pasivas, ¿verdad? En todo lo relativo a la administración de bienes y derechos, pero con la obligación también de cubrir o pagar deudas, cargas u obligaciones. Que si bien es cierto que es una obligación de los herederos, pues al final de cuentas las ejecuta, ¿verdad? Por parte del albacea. El albacea como representante de la sucesión dentro y fuera, pues al final de cuentas es el que recibe o paga esos pasivos, ¿verdad? O recibe esos activos. Cuando cobra las deudas, ¿verdad? A él le tienen que pagar el dinero.
Bueno, entonces también hay albaceas especiales que se encargan específicamente de una función determinada, ¿verdad? Una disposición expresa que le deja el testador. Los albaceas mancomunados son aquellos que designan el testador o los herederos en su caso para que obren de común acuerdo. Estos no pueden actuar separadamente, siempre van a actuar de manera unida o mancomunada. También tenemos los albaceas sucesivos. Dijimos que son aquellos que el testador designa para que desempeñen el cargo en el orden que se indique en el testamento. Yo les decía que hay ocasiones en que se designa a un albacea y dice, y lo prevé, ¿verdad? El propio testador en su testamento, de que en caso de que muera, que sea removido por alguna causa de incumplimiento de sus obligaciones o que renuncie al cargo de albacea, su lugar será ocupado por otro albacea y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es con el objeto de que la sucesión no quede sin albacea en un momento dado, ¿verdad? Porque puede suceder, ¿verdad? Pues nadie tiene la vida comprada, nadie sabemos el tiempo que vamos a vivir. Entonces, pues, se puede dar la situación de que fallezca el albacea. Y si lo prevé en su testamento el testador, de decir, bueno, pues en caso de que muera, su lugar será ocupado por esta otra persona, pues es una forma de prevenir, ¿verdad?, lo que puede suceder en el futuro. Hay veces no se da, bueno, pues ni modo. Pero sí puede haber albaceas sucesivos en el orden establecido por el testador en el testamento, es como van a actuar, ¿verdad? Si muere, si renuncia o lo revoca del cargo de albacea, su lugar será ocupado por Mario. Y si le sucede lo mismo, seguirá Luis y así sucesivamente. También hay albaceas testamentarios. Bueno, los albaceas testamentarios son los que el testador designa en su testamento y pueden ser universales, especiales, mancomunados o sucesivos. Esto se da solamente por testamento. En cambio, los albaceas legítimos son aquellos que designan los herederos cuando se ponen de acuerdo o el juez, en su caso, de que los herederos no se pongan de acuerdo o no obtengan el propuesto, la mayoría, para ser designado como albacea, entonces el juez, entre todos los herederos, escoge o selecciona a uno para ocupar este cargo. Estos serían los diversos tipos de albaceas que pueden existir. Repito, pueden ser universales, especiales, mancomunados, sucesivos, testamentarios o legítimos. Bien, entonces, ahora vamos a ver el tema de condiciones para ser albacea. La clase anterior decíamos que solo pueden ser albaceas pues los mayores de edad, plenitud de facultades mentales. Y quedan excluidos para ocupar este cargo precisamente las personas que no tengan la libre disposición de sus bienes. ¿Quiénes no pueden tener la libre disposición de sus bienes? Pues obviamente los menores de edad, los incapaces, pero también los quebrados, ¿verdad? O los que están sujetos a un concurso de acreedores. En estos casos, la ley les impide que puedan disponer libremente de sus bienes, ya que quebraron una empresa y entonces están limitados, ¿verdad? No pueden ser comerciantes, no pueden disponer libremente de sus bienes, ¿verdad? Hasta en tanto no sean rehabilitados, dice la ley. Otros serían los magistrados y jueces que ejerciendo su jurisdicción, en el lugar en que se abra el juicio, pues tampoco pueden ser, obviamente, que un juez o un magistrado que está conociendo de una sucesión, pues no puede ser albacea, no puede ocupar el cargo
de albacea. Lo mismo pasa con los que por sentencia habían sido removidos del cargo de albacea. Hay veces cuando el albacea incumple con sus funciones, como por ejemplo, a partir de que acepta el cargo de albacea, tiene 15 días para formular el inventario y avalúo. Si no lo hace, pues obviamente que es una causa para que los herederos ante el juez lo puedan remover, ¿verdad? Y el juez, al dictar la sentencia en donde lo remueve del cargo, esto genera que posteriormente no pueda ser designado albacea, ¿verdad? Esa es una condición para ser albacea, que no haya sido removido por sentencia del cargo de albacea anteriormente. Lo mismo sucede con aquellos que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. Pues no es posible que una persona que ha robado, que ha defraudado, que ha abusado de la confianza de la gente y ha dispuesto para sí de bienes, ¿verdad?, del patrimonio ajeno, pues puede ser albacea, ¿verdad? No tiene la calidad moral suficiente para desempeñar este cargo, excepto que sea el único heredero, ¿verdad? Entonces, pues él, si es único heredero, pues el que se robe, ¿verdad? Él mismo. Pero no es posible que pueda poner como albacea a alguien que ha sido condenado por delitos contra la propiedad. Y por último, los que no tengan un modo honesto de vivir, ¿verdad? Es una persona que vive en el mundo de las drogas o del alcohol, un alcohólico o un drogadicto consumado. Pues imposible, ¿verdad? O un vago, sin oficio ni beneficio, ni estudia, ni trabaja, no hace absolutamente nada, más que andar en la calle de vago. Todas estas gentes que no tienen un modo honesto de vivir, pues tampoco pueden ocupar este cargo, porque no están capacitados o preparados por motivo de sus vicios o sus costumbres ociosas de no hacer nada. Entonces, sería un riesgo tenerlo como albacea porque va a administrar bienes, va a custodiar, va a resguardar bienes, va a administrarlos, va a representar legalmente a la sucesión y se requiere de una persona responsable, no de un irresponsable. Y las drogas y el alcohol te hacen irresponsable, te minan tu voluntad de tal manera que pues, en un momento dado resultas incapaz para poder representar legalmente a una sucesión. Y luego vimos la aceptación, renuncia y excusa en el albaceazgo. Aquí dijimos que el albacea, el cargo de albacea es voluntario. Nadie está obligado a recibirlo, pero una vez que lo aceptas, tienes la obligación de desempeñarlo. Si no lo haces, entonces pierdes el derecho a heredar o a recibir el legado correspondiente, así como la remuneración en su caso, ¿verdad? Entonces, si te iban a pagar dinero, tus honorarios, por desempeñar el cargo de albacea, pues no lo vas a recibir en caso de renuncia. Entonces, ¿cuándo se puede renunciar al cargo? Pues cuando haya una excusa, ¿verdad? Tienes que excusarte de ejercer el cargo de albacea. Decirle al juez que te es imposible desempeñarlo por razones de enfermedad, por razones de la distancia. Pues es que yo no vivo en el lugar del juicio, yo me tengo que trasladar a 4 o 5 horas, no sé, para poder estar ahí al pendiente del juicio sucesorio. O por falta de tiempo. Hay gente que es muy ocupada y el cargo de albacea es una gran responsabilidad, porque pues, imagínense, tiene que custodiar bienes, tiene que administrar bienes. Eso de la administración de los bienes, pues ¿qué sucede si tiene que administrar un rancho? Si tiene que administrar la caña, si tiene que administrar ganado, si tiene que administrar un negocio. O sea, acuérdense que la herencia consta de activos y pasivos, ¿verdad? Hay que pagar los impuestos, hay que pagar las deudas al banco,
hay que pagar las deudas a los particulares, pero también hay que administrar un negocio, pagar sueldos y pues obviamente que se requiere de tiempo, ¿verdad? Y responsabilidad. Y si no lo hay, pues es mejor excusarse y excusarse desde un principio. Decir, Señor, pues mire, por esta razón, ¿verdad? Tiene que ser razonado, ¿verdad? El argumento que le vamos a expresar al juez en la excusa para que éste lo puede calificar de procedente y no nos vaya a afectar en la parte de la herencia que nos toca, si es que el albacea es heredero o legatario. Entonces, esto es muy importante porque la sanción que imponen cuando renuncias al cargo de albacea es de que la parte que te toca de la herencia o del legado no te la van a dar, ¿verdad? Y los honorarios que pudiste haber recibido por motivo del desempeño de este cargo tampoco van a ser cubiertos o pagados. Entonces, esta sería la cuestión de la aceptación. Cuando se acepta el cargo, se tiene la obligación de desempeñarlo, ¿verdad? Puedes renunciar, pues lo más conveniente es que sea al inicio, cuando te designa, decirle al juez, mire, no puedo, a través de una excusa, ¿verdad? Me excuso de ejercer el cargo de albacea por estas razones, ¿verdad? De enfermedad, de falta de tiempo, de que estás fuera de la ciudad, por poner algunos causas, ¿verdad? Por mencionar algunas causas. Pero sí tiene que ser razonada la excusa de tal manera que el juez la pueda calificar de procedente, que la pueda aceptar sin que te ocasione ningún perjuicio a recibir la parte que te toca de la herencia o del legado. Y ahora vamos a hablar de los derechos y obligaciones del albacea. Tomando en cuenta que el albacea ejerce una función representativa, puede decirse que las mismas obligaciones que la ley le impone constituyen derechos para el ejercicio del cargo. El artículo, bueno, hay disposiciones del Código Civil que dicen que son obligaciones del albacea en general la presentación del testamento. Pues obviamente que si está en su poder, ¿verdad? O fue algo que le encargó precisamente el testador, de que a su muerte presentara el testamento, pues lo tiene que hacer, ¿verdad? Hay ocasiones en que dice el testador, voy a hacer este testamento, obviamente que ya cuando me muera, pues yo no lo puedo presentar, ¿verdad? Pero le encargo al albacea, ¿verdad? Que en este caso es mi cónyuge, pues para que lo presente, o a mi hijo fulano para que lo presente ante el juez, ¿verdad? Entonces, una de las obligaciones que tiene la albacea puede ser la presentación del testamento, ¿verdad? Tiene que presentarlo al juez a través de una denuncia sucesoria, así se le llama. Es un escrito inicial que se presenta al juez para que le dé entrada a esa promoción y pueda decretar la apertura del juicio sucesorio testamentario. Para que un juez pueda decretarla, pues obviamente que necesita el acta de defunción del testador y el testamento, ¿verdad? Y las actas correspondientes de cada uno de los herederos o beneficiarios. Lo otro es el aseguramiento de los bienes de la herencia, ¿verdad? Si el albacea va a administrar los bienes de la herencia, pues sí es importante que se le dé posesión de los mismos, ¿sí? Hay que ponerlo en posesión de los bienes, ¿verdad? Que pertenecen a la herencia, el rancho, las vacas. Se puede hacer por conducto de los actuarios. El juez ordena que se constituyan, por ejemplo, a una vecindad donde tiene 8 o 10 cuartos, para que se le comunique a los arrendatarios que a partir de la fecha tienen que pagarle o cubrirle las rentas al albacea, ¿verdad? Que él es el albacea de la sucesión del difunto y que a partir de esa fecha
deben de cubrirle las rentas. Acuérdense que las rentas se incluyen a partir de la muerte del testador. O sea, todos los herederos y legatarios, por disposición de la ley, aunque materialmente no entren en posesión, a la muerte del autor de la herencia, entran en posesión de los bienes de la herencia. Están en posesión de los bienes de la herencia, por disposición de la ley. Entonces, esto significa que los frutos que produzcan esos bienes también se cuentan a partir de la muerte del autor de la herencia. O sea, si el comercio que tenía, el negocio que tenía, producía frutos mensuales de hablar de una cantidad de 20,000 pesos, pues bueno, esos cuentan a partir de la muerte del autor de la herencia, no a partir de que el albacea acepta el cargo o a partir de que le dan posesión de ese bien. No. Él tiene que decir, bueno, el señor murió hace 3 meses, si tenía un promedio de 20,000 pesos mensuales, pues quiero que me entreguen ese dinero, ¿no? Para él poder administrarlos y rendir cuentas de esa administración. Lo mismo las rentas, ¿verdad? Pues, oiga, es que usted apenas viene hoy, pero el difunto murió hace 4 o 5 meses. Pues a partir de hace 4 o 5 meses me va a usted a pagar la renta. Porque por ley, nosotros como herederos entramos en posesión de los bienes inmediatamente a la muerte del autor de la herencia. Y como consecuencia, los frutos que produzcan esos bienes, pues se cuentan a partir de la muerte del autor, no a partir de que tomó la posesión del cargo el albacea, ni mucho menos a partir que lo pusieron en posesión de los bienes de forma material, ¿verdad? Y también tiene otra obligación o derecho, la formación de inventarios. El albacea, una vez que acepta el cargo, tiene la obligación, dentro de los 15 días siguientes, de formular inventario y avalúo. ¿Qué es un inventario y un avalúo? Bueno, pues el inventario es la relación pormenorizada de bienes, o sea, de activos y pasivos que forman la universalidad del patrimonio del muerto. ¿Esto qué significa? Significa que todos los activos y todos los pasivos que integran o que integraron el patrimonio del difunto deben de ser debidamente inventariados, debidamente detallados o pormenorizados por el albacea mediante un escrito que va a presentar al juez. Y es una obligación, porque esto, si no se cumple dentro de los 15 días de que habla la ley, puede ser removido del cargo de albacea. Trae o produce una consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es? Si el albacea en 15 días después de que acepta el cargo no formula inventario y avalúo, es una causa de remoción de su cargo. Entonces, tiene que formar un inventario y un avalúo. Un avalúo, ¿qué viene siendo? Pues es el valor que tienen esos bienes, ¿verdad? Hablas de un inmueble de 200 metros cuadrados ubicado en la zona centro del lugar en donde falleció esta persona, pues hay que darle un valor, ¿verdad? Puede ser el valor catastral, ¿verdad? O un valor comercial a través de un perito, ¿verdad? Que se designe para que pueda evaluar ese inmueble y determinar el valor que tiene, ¿verdad? El valor catastral, bueno, lo da la oficina de catastro. Ahí está manifestado, expresa o tácitamente el valor de esa propiedad, porque sobre ese valor se paga el impuesto predial. Entonces, la oficina de catastro del lugar donde se encuentra ese bien expide, ¿verdad?, este documento que se agrega o se acompaña a los inventarios.
Otra obligación es la administración de los bienes. La administración de los bienes, pues es otra de las obligaciones que tiene el albacea. Consiste en que pues pueda realizar cualquier tipo de contrato individual o colectivo de trabajo en nombre de la sucesión. Pueda realizar contratos de arrendamiento en caso de que el difunto haya dejado casas de renta. Puede realizar pago de impuestos, en fin, una serie de actividades que son relacionadas con la administración de los bienes. Todos los que administran bienes, como es el caso del albacea, tienen la obligación de rendir cuentas de su administración. ¿A quién le va a rendir esas cuentas? Pues obviamente a los herederos y legatarios. Las presenta ante el juez. Una vez que el juez le da vista a los herederos y legatarios de esa rendición de cuentas, entonces, si no hay oposición, ¿verdad?, que se puede tramitar esa oposición en la vía incidental, a través de un incidente, es un juicio corto, sumarísimo, entonces el juez procede a aprobarlas. Y una vez aprobadas las cuentas del albacea, puede seguir fungiendo o puede ser prorrogado, ¿verdad?, a un término igual de 1 año el ejercicio de este cargo. Entonces sería la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo. Otra obligación es el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. ¿Quién se encarga de pagar las deudas que dejó el difunto a los acreedores de la herencia? Acuérdense que los acreedores de la herencia son los sujetos privilegiados de la herencia. Son aquellos a los que primero se les tiene que cubrir el pago de sus deudas. Digo, de las deudas que dejó el difunto con ellos. Desde luego que estas deudas se pagan hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. Por eso siempre se recibe bajo el beneficio de inventario, para saber qué bienes dejó el difunto, poder disponer de los mismos para pagar esas deudas, ¿verdad? Acuérdense también de que los herederos no responden de deudas, cargas o obligaciones con su patrimonio personal. Tienen que ser pagadas estas deudas que dejó el difunto únicamente con su patrimonio, hasta donde alcanza a cubrir. Entonces, por conducto del albacea se pagan estas deudas, ¿verdad? Es obligación del heredero pagarlas, pero lo hace a través o por conducto del albacea. Entonces, cuando no hay efectivo, pues se pide autorización judicial para enajenar o vender algún bien perteneciente a la herencia, ¿sí? Y con el efectivo pagar o cubrir esas deudas a los acreedores de la herencia. Entonces, primeramente son las mortorias, las deudas mortorias. ¿Cuáles son esas deudas mortorias? Pues bueno, son las relativas al funeral, ¿verdad?, del difunto. Aquí por cuestiones más legales son morales. Pues obviamente que hay que pagar los funerales del difunto, primeramente. Algunos gastos hospitalarios, si al final, antes de morir estuvo hospitalizado, pues hay que pagar también eso. Ahí entran, ahí incluyen. Tienen preferencia de pago. Las otras serían las de corto o pronto vencimiento, para que no puedan generar más intereses o algún interés moratorio que pueda aumentar la deuda. Entonces, ya está a punto de vencer algún contrato de crédito, alguna letra de cambio, algún pagaré, pues hay que pagarlo también. Y al final, ¿verdad?, se vienen cubriendo el resto de las deudas. Hay veces que son a largo plazo, como las hipotecarias o las prendarias. Entonces, estas deudas hipotecarias o prendarias pues requieren de mayor tiempo para que puedan ser cubiertas, porque son generalmente a mediano y a largo plazo sus pagos. Y son generalmente también por amortizaciones, o sea, por abonos. Hay veces los abonos son anuales, en el caso de las hipotecas, por ejemplo.
Bueno, también otra obligación que tienen los albaceas es la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. Hay que repartir la herencia, ¿verdad? Cuando hay testamento, pues no hay problema. El propio testador dice qué partes le toca a cada uno de los herederos. Acuérdense que cuando se instituyen herederos o legatarios, se hacen por partes alícuotas. ¿Qué es una parte alícuota? Pues es la parte proporcional que le toca o le corresponde a los herederos o legatarios. Una cuarta parte, una quinta parte, un medio o un entero. Bien, se me acabó el tiempo. El próximo lunes continuamos. Les pido que las clases que vimos esta semana, en el libro de Rogina Villegas, en el segundo tomo del Compendio de Derecho Civil relativo a bienes, derechos reales y sucesiones, busquen los temas, ¿verdad? Conforme a las grabaciones que tienen de la clase y los elaboren y me los envíen por WhatsApp a partir del próximo lunes, para que lo tengan como un antecedente, porque les va a servir para que estudien para el examen parcial. Que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Hasta luego, Profe. Lick. Hasta luego.